Durante esta semana voy a predicar sermones extraídos del libro del profeta Habacuc. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Nahum. Quiere decir, 4 profetas predicaron al mismo tiempo. Dios le dio el mensaje a 4 profetas, solo que cada uno predicó desde su perspectiva. Porque aunque Dios inspira a los escritores bíblicos, ellos transmiten el mensaje de Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, de acuerdo a la visión del mundo que cada uno tiene. Por eso, no es bueno escuchar solo a un predicador. Hay que escuchar a uno, a otro, al otro, porque muchas veces Dios revela su mensaje a uno de una manera, a otro. Es el mismo mensaje, pero usando la personalidad de cada uno, usando la experiencia de cada uno, los momentos dramáticos que cada predicador vive. Porque yo siempre digo, el predicador predica con fuerza cuando en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, la palabra de Dios ha revelado el plan divino para su propia vida. Cuando ha estado en angustia, ha pasado por el valle de sombras, de muerte, de dolor, pero la palabra de Dios ha traído seguridad, consuelo a su experiencia. Muy bien. Dicho todo esto, vamos al texto bíblico. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Y por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Para que entiendas el mensaje de Habacuc, necesitamos hablar un poco del contexto histórico en que Habacuc profetizó. El imperio asirio ya prácticamente había desaparecido. Ahora venían los caldeos, el imperio babilónico, bajo el comando de Nabucodonosor. Y el imperio babilónico venía con todo, venía arrasando, venía conquistando, venía destruyendo. Y el pueblo de Dios también estaba sufriendo ya los primeros estragos, los primeros daños que traía el imperio babilónico. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdida de seres queridos, en fin. Tú sabes que cuando el enemigo llega para destruir. Recuérdate eso. El buen pastor llama a sus ovejas y cuando llega entra por la puerta, abraza a sus ovejas, las curas. Pero cuando el enemigo, cuando el ladrón viene para matar y para destruir. Dios es autor solo de cosas buenas. Dios te ama, Dios nunca trae dolor a tu vida. Entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso por dificultades? Bueno, aquí está el texto que acabo de leer. En este texto de Habacuc encontramos 2 preguntas, pero cada una se repite 2 veces. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La segunda pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Habacuc se hizo estas preguntas en una circunstancia, pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas en diferentes circunstancias. Si estás enfermo con un cáncer que parece incurable, seguramente ya te has arrodillado y has clamado a Dios y le has dicho, pero Señor, ¿hasta cuándo? Ya no soporto más, ya no aguanto más, Señor. Yo clamo a ti de día, de noche, ¿hasta cuándo? O si un hijo tuyo pequeño ha muerto, atropellado por un vehículo, o ha muerto por una enfermedad terminal, seguramente que llorando junto al cuerpo inerte de tu pequeño hijo,
Le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Bueno, Habacuc se hizo estas preguntas contemplando el sufrimiento que los babilonios traían para su pueblo. Pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas contemplando el dolor y el sufrimiento que el diablo, nuestro enemigo, trae a nuestra experiencia, a nuestra familia, a las personas que nosotros amamos. Habacuc está en una situación difícil. Dice, solo veo destrucción y violencia, Señor. Solo veo el mal, solo veo el pecado. Y si tú abres los ojos y ves a tu alrededor, tal vez te preguntes la misma pregunta. Señor, yo miro y la humanidad parece que ha perdido el corazón. Parece que ha perdido los principios, los valores. Ya no hay respeto del ser humano por el ser humano. Hay mucha maldad. Gente, muchachos de 15, 18 años asaltando, robando, matando. Y entonces se usa la justificativa. Señor, sí, pero esa gente pues es pobre, no tuvo educación, no tuvo formación. Y es verdad. Pero ¿por qué no tuvo educación? ¿Por qué no tuvo formación? Por la injusticia de los propios seres humanos. Quiere decir que nosotros mismos somos nuestros propios lobos. ¿No dijo así el grande pensador? El hombre es el lobo del propio hombre. Pues esta es la realidad. Hay destrucción, hay violencia, hay injusticia y para remate la naturaleza parece que enloquece. Viene la pandemia, que es fruto del propio desequilibrio del ser humano. A pocos días, pocas semanas atrás, Dallas, el estado de Texas, todo, tuvo una onda de un frío terrible como nunca hubo en su historia. Que esto no es normal, que caiga nieve, que haya frío allá en Chicago, en el norte también, pero en el sur de los Estados Unidos, de vez en cuando, así cada 10 años, neva en Texas, pero últimamente un frío terrible, tragedia, muerte, en fin. Si nosotros contemplamos el mundo, vamos a decir como Habacuc, Señor, solo veo el mal, solo veo tristeza, solo veo tragedia, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vamos a analizar un poco las preguntas del profeta Habacuc. Primera pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Quiere decir, el libro de Habacuc en realidad no es una profecía, no es una visión, aunque tiene visiones y aunque tiene profecías. El libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y Habacuc. Habacuc pregunta, Dios responde. Al principio parece que no responde, pero después responde. Y en el fondo de todo, es un diálogo entre el ser humano y Dios. Entre tú y Dios. Porque delante de las circunstancias de la vida muchas veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, la primera pregunta que Habacuc hace es, Señor, ¿hasta cuándo yo oraré, yo clamaré, yo te suplicaré, yo te pediré y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo? Ahora esto es interesante, querido, porque el Señor Jesucristo dice que Dios es un Padre de amor, que Él sabe nuestras luchas, nuestros dolores, antes que se lo pidamos. El Señor Jesucristo un día dijo, ¿quién de ustedes, siendo hombres, cuando un hijo le pide un pan, le da una piedra? O cuando un hijo le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes, seres humanos, siendo malos, quién haría eso? Pero entonces Jesús dice, pero vuestro Padre celestial, vuestro Padre que os ama, ¿cómo no les dará lo que ustedes le pidan? Dios es un Dios listo a responder. Yo siempre digo, la oración no sale de nuestros labios y la respuesta divina ya llegó. Fue así. Jonás, por ejemplo, desde el fondo del mar, en la barriga de un gran pez, clamó a Dios.
la oración no salió, ya la respuesta vino. Entonces, ¿por qué Habacuc pregunta, Señor, yo te clamo, yo te suplico? Habacuc no era un miserable pecador perdido en la miseria, revolcándose en el pecado, para que digamos, pues Dios no le oía porque estaba viviendo en pecado. No, Habacuc era un hombre santo de Dios, era un profeta de Dios, Dios le estaba confiando el mensaje. Pero él se preguntaba, Señor, ¿y entonces hasta cuándo no me respondes? ¿Hasta cuándo no escuchas mi oración? ¿Por qué tus oídos se han ensordecido? ¿Por qué yo clamo, suplico, pido, pero tú no me respondes? Ahora yo te pregunto una cosa, querido. ¿Dios no responde? Pero si vuelvo a repetir, la oración no sale de tu boca y Dios ya te respondió. Entonces, ¿por qué Habacuc dice que Dios no lo responde? O entonces yo te pregunto a ti, ¿estás viviendo un problema, algún drama en tu vida hace mucho tiempo y ya le preguntas y le preguntas a Dios y parece que Dios no te responde? ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que entender una vez más el tema central de la Biblia. Dios nos creó para vivir una vida, una experiencia de comunión permanente con Él. Dios no nos creó para el sufrimiento, para el dolor, para las lágrimas, para la derrota, el fracaso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir una vida de victoria, una vida de paz, de felicidad, una vida de prosperidad en las manos de Dios, en el área divina de la bendición. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre nosotros y el ser humano, entre nosotros y Dios. El pecado nos llevó lejos de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios, pues ya parece que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué decimos? Que Dios no nos escucha, cuando en realidad somos nosotros los que no escuchamos a Dios. Vamos a analizar un poco, por ejemplo, la situación del pueblo de Israel. Dios hablaba con el ser humano cara a cara al principio. Después, cuando Adán y Eva pecaron, Dios llegó al jardín del Edén, pero Adán y Eva se escondieron. Le dijeron, Señor, tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hemos pecado. Mira, al principio ellos hablaban cara a cara con Dios. Después que el pecado entró, ya tenían miedo de mirar a Dios y se escondían. Querían escuchar solo su voz. Pero cuando Dios en el monte Sinaí dio los 10 eternos principios de su santa ley, el pueblo fue a Moisés y le dijo, por favor, Moisés, dile a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que tenga que decirnos, que te lo diga a ti y tú nos la dices a nosotros. Pobre ser humano. Al principio hablaba cara a cara con Dios. Después tenía miedo de mirar a Dios, pero por lo menos oía su voz. Y más tarde ya ni quiso escuchar la voz porque tenía miedo hasta la voz de Dios. El ser humano se alejó de Dios, ya no escucha la voz de Dios hoy. Dios habla, pero el ser humano no escucha. Por eso Isaías dice, hasta el buey conoce el camino de su Señor. Hasta la mula sabe cuál es su corral, pero mi pueblo no sabe nada, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? El pueblo no oye. Pero cuando el dolor y el sufrimiento le viene, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente, ¡ay, Dios mío! Pero él está tan lejos de Dios. No es que Dios no le oye. Dios escucha todo. Pero es que él no tiene la actitud necesaria para que Dios le escuche. Porque él quiere que Dios le escuche cuando se está revolcando en el pecado. Cuando no quiere salir del pecado. Voy a hacerte un ejemplo. El alcohol destruye la salud. Destruye especialmente el hígado. Ahora imagínate un hombre aquí con cirrosis hepática, enfermo del hígado, destruido. El médico le dice, tienes que parar de beber porque el alcohol está destruyendo tu vida. Pero él aquí, en medio del alcoholismo, sin querer abandonar el alcohol, clama a Dios, Señor, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Pero ¿cómo Dios lo va a curar del cáncer si él no para de beber?
del problema del hígado. Entonces, ¿qué este hombre piensa? Inmediatamente él piensa, Señor, no me oyes. No es que no te oye Dios, es que tú no tienes la actitud necesaria, porque para que Dios te oiga o para que tú sientas que Dios te está oyendo, tienes que tener la actitud necesaria para oír la voz de Dios. Dios nunca te deja, querido. Tú eres precioso. Dios te ama. Y si estás pasando por el dolor y el sufrimiento, y si sientes que Dios te ha abandonado, que Dios no te escucha, el problema no está con Dios. Con toda seguridad el problema está contigo. Pero la segunda pregunta de Habacuc no era la primera, era ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me escucharás? La segunda decía, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti por causa de la violencia? Que me libres del coronavirus, que me libres de los asaltos, que me libres de las guerras financieras, de la falta de empleo. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Aquí está otra situación. En la primera ocasión, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo te llamaré y no me responderás? Ahora, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no nos salvarás? ¿No nos salvarás? Dios es el autor de la salvación. La salvación es por gracia. Él no te cobra nada. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que querer ser salvo y tú tienes que tener la actitud de alguien que quiere ser salvo. Vamos a decir que tú te estás ahogando en el mar y alguien te arroja una cuerda y te dice, agárrate, agárrate, agárrate. Y tú te quedas en la indecisión, Señor, pero no sé, estoy pensando. Te vas a ahogar. No tienes nada que pensar, tienes que agarrarte. La salvación es así. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte, salvar tu matrimonio de la ruina, salvar a tu hijo del pecado, de la miseria, del vicio. Dios quiere hacerlo, pero Dios no puede hacer nada contra la voluntad del ser humano. El ser humano tiene que aceptar. El trabajo es aceptar. Y inclusive para que tú aceptes, el Espíritu Santo te llama y te llama y te llama y toca la puerta de tu corazón, te presenta una circunstancia. El otro día encontré un hombre que me dice, mira, yo escuchaba la voz de Dios, Dios me hablaba, yo no tomaba la decisión hasta que un día me choqué con mi carro, mi vehículo, me choqué contra un árbol. Y lo que pasó es que yo salí bien, pero mi hijo salió mal. Quedó en estado de coma entre la vida y la muerte. Y si no hubiera sido ese incidente, gloria a Dios, porque el muchacho sanó, salió del problema. Pero si no fuera por ese incidente, este hombre nunca habría escuchado la voz de Dios. Quiere decir, nunca le habría hecho caso a Dios. ¿Acaso el ladrón en la cruz del Calvario, en la hora de la muerte, no dijo, Señor, acuérdate de mí? La oración no salió de la boca, ya la salvación llegó. ¿Acaso Zaqueo, un hombre pecador que todo el mundo despreciaba porque usaba su cargo político para apoderarse del dinero del pueblo, acaso no abrió su corazón, no abrió su casa? Jesús entró y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Acaso María Magdalena, que vivió una vida completamente perdida, una vida torcida, anduvo por sus caminos de mal, pero en un momento sintió el dolor por el pecado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, clamó a Dios y dijo, Señor, ayúdame, perdóname? Y la mano extendida de Jesús llegó a ella y fue perdonada. Oh, querido, la Biblia está llena de nuevas oportunidades, llena de ocasiones en que el ser humano levanta los ojos, clama a Dios por salvación y ya viene la salvación. Así que cuando Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré por la salvación y no llegará?
No es que Habacuc no quería, porque hablé. Tienes que tener actitud de alguien de alguien que quiere oír la voz de Dios para oír la voz. Y tienes que tener actitud de alguien que quiere la salvación para que la salvación llegue a ti. Pero en el caso de Habacuc, él no quería oír la voz de Dios. Él no quería la salvación. Él no tenía la actitud correcta. Él no tomaba la decisión. No, querido. Pero entonces, ¿por qué él dice, Señor, hasta cuándo te llamaré, no me harás caso? ¿Hasta cuándo te pediré la salvación que no llega? Habacuc no está hablando por él. Por eso es que te digo que el libro de Habacuc es un diálogo entre el ser humano y Dios. Habacuc está hablando en nombre de la humanidad, en nombre de todos aquellos que desesperados delante del dolor, delante del sufrimiento, levantan los ojos a Dios, claman, pero tienen la impresión de que Dios no les responde, de que Dios no les hace caso. Habacuc es el vocero de la humanidad aquí. Dios es un Dios de salvación. El otro día encontré una persona que me preguntó, ¿pero me va a salvar de qué? ¿Dios me va a salvar de qué? Si yo tengo una buena casa, si tengo un buen empleo, si yo no soy un hombre malo, pervertido, yo soy un buen ciudadano. Yo doy dinero para obra de caridad, ayudo a las personas que sufren. Yo tengo principios morales, tengo una buena familia, soy fiel a mi esposa, soy leal con mis hijos. En el trabajo soy el primero en llegar, el último en salir. Doy todo lo que puedo dar de mí. ¿De qué me va a salvar Dios? Interesante. ¿De qué te va a salvar Dios? Oh, querido, te va a salvar de las noches que pasas sin poder dormir, de la angustia interior que atormenta tu vida. Tu hogar está balanceando. Tú puedes decir que está todo bien, pero no está todo bien. A veces nosotros nos hablamos a nosotros, no, sí está bien, está todo bien. Saca la energía positiva, la buena vibra, que está todo bien. Yo una vez estaba en mi oficina y la ventana estaba abierta, ventanas todas de vidrios, y de repente entró, en el centro de mi mesa había un globo terráqueo colorido, y un picaflor entró, atraído por los colores del globo terráqueo. Entró y me vio cerca y salió, solo que ya no salió por el mismo lugar que entró. Chocó contra la ventana de vidrio. Volvió, dio una vuelta y chocó contra la otra ventana de vidrio. Y iba chocando contra la ventana de vidrio y volvía y chocaba y chocaba y chocaba y chocaba. Y el pobre no encontraba, porque el vidrio y la ventana abierta parecía la misma cosa. Pero él se olvidó de por dónde entró y no podía salir. Y de repente quedó agobiado, cansado, se posó ahí en la ventana. Y yo nunca había visto un picaflor parado. Yo siempre vi al picaflor volando, corriendo de aquí para allá, alegre, feliz. Nunca vi un picaflor asustado, parado. ¿Por qué? Porque no entendía. Porque miraba la ventana de vidrio y pensaba, oh, está todo bien. Chocó y cayó. Está todo bien. Chocó y cayó. Hasta que quedó exhausto, sin fuerzas. Entonces yo me acerqué, tomé a la besita por mi mano. Luchó, la tomé, la llevé hasta la ventana abierta, la solté. Y el picaflor se fue. Oh, querido, nosotros a veces somos tercos. Pensamos porque tenemos un buen sueldo, porque tenemos un buen empleo, porque tenemos la casa, está todo bien. No, no está todo bien. A veces pensamos que la salvación es para el perdido, para el viciado en drogas, para el delincuente, para el asesino, cuando la salvación es para todos los seres humanos. En este momento, querido, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé si tú en tu corazón te has preguntado muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo yo te clamo?
En esta pregunta, Habacuc era consciente de que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por el dolor. Porque yo siempre digo, hay 3 razones para el sufrimiento. La primera razón es que vivimos en un mundo de pecado. No siempre el sufrimiento depende de ti. No siempre el sufrimiento viene de ti. Es que vivimos en un mundo de pecado. Entonces, como el pecado destruyó, quebró todas las cosas buenas que Dios creó, muchas veces tú, sin tener culpa de nada, sufres simplemente porque naciste en un mundo de pecado. Viene un terremoto. ¿Acaso el terremoto perjudica solamente a las personas que han pecado? No, a los justos también, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces muchos sufren porque vivimos en un mundo de pecado. Otros sufren porque, inclusive ya viviendo en un mundo de pecado, ellos buscan el dolor y el sufrimiento porque no prestan atención a las recomendaciones divinas. ¿Ah? El pecado te alcanza, la consecuencia de tu pecado te alcanza, y no pienses que Dios te está castigando, porque Dios no te está castigando. Simplemente estás cosechando el fruto de tus decisiones equivocadas. Entonces muchos sufren por ese segundo motivo. Y otros sufren, querido, porque este mundo conturbado ha creado una red de dolor y de sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios lentamente se va alejando del mundo. Porque la maldad se ha multiplicado. Antes había maldad, pero como que la maldad vivía un poco más escondida porque no habían los vehículos de comunicación que existen hoy. La maldad continúa siendo la misma, pero hoy día se esparce por las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de maldad, de cultura de maldad. Y si tú no sabes seleccionar lo que ves, lo que recibes, pues entonces te vas a hundir juntamente y viene el dolor y viene el sufrimiento. Ahora, vamos a preguntar, ¿y por qué Dios no respondía? ¿Por qué no respondía? En lugar de Dios responderle a Habacuc en todas las preguntas que él hizo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué veo tanta maldad? ¿Por qué veo este mundo conturbado, destruido? Dios no le responde de inmediato, sino que lo lleva a ver al propio pueblo de Israel. Le da una visión y él contempla la vida del pueblo de Israel. Ahora escucha, del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Porque básicamente, aunque la queja de Habacuc era porque el dolor había llegado a la humanidad, él se preguntaba por qué los hombres malos abusaban de los buenos y le llamaba hombres malos a los babilonios que venían destruyendo todo, y le llamaba hombres buenos a los hijos del pueblo de Israel. Aparentemente el pueblo de Israel era bueno, ¿por qué? Porque era el pueblo de Dios, porque era la iglesia de Dios en aquel tiempo. ¿Y por qué la iglesia de Dios sufría? ¿Por qué los miembros de la iglesia de Dios sufrían? Ahora Dios no le responde nada con palabras, simplemente lo lleva. En el capítulo 2 del libro de Habacuc lo lleva a contemplar el panorama de la iglesia. Y entonces si tú lees el capítulo 2 vas a ver que ahí Habacuc ve que los miembros de iglesia, aún siendo miembros de iglesia, aún perteneciendo al pueblo de Dios, durante la semana ellos viven como si no conocieran a Dios. Ellos viven practicando la maldad, sí, porque si tú lees vas a ver que el patrón abusaba del empleado, y eso es maldad. Tú vas a ver las injusticias que gente que tenía dinero cometía con los que no tenían dinero, y eso es maldad. Tú vas a ver los vicios que habían afuera también dentro del corazón de los hijos de Dios. Ahora, el sábado, pues el viernes en la tarde recibían el sábado, y el sábado estaban en el templo, en la iglesia,
adorando, cantando a Dios, a veces llorando, emocionándose, cumpliendo con todo el ritual, pero la realidad era que durante la semana no parecían pueblo de Dios. Y queridos, nosotros no somos pueblo de Dios institucionalmente. Mucho cuidado con pensar en algún momento que porque te has bautizado en una iglesia, ya estás salvo. Mucho cuidado con pensar que porque tu nombre está registrado en los libros de una iglesia, ya estás salvo. Porque no existe salvación institucional. Existe salvación personal. Pastor, pero Dios no tiene su iglesia en esa tierra. Claro que la tiene. Porque en el Antiguo Testamento también Dios tenía su iglesia, su pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel pensaba que era el pueblo de Dios porque el sábado cumplía el ritual y nada más. Y durante la semana no vivía el ritual, no vivía los principios, los valores. ¿Y por qué? Porque no vivía una vida de comunión personal con Dios. Y era por eso que sufría. Por eso sufría. Entonces, Habacuc delante de esto no entiende. Está bien, Señor, dice él. Está bien que el sufrimiento llegue porque estamos en la iglesia, pero estamos apartados de ti. Que el sufrimiento venga, pero que venga de otra manera, Señor. ¿Por qué vas a usar hombres malos? Porque si el pueblo de Israel es hipócrita, vamos a decir, está en la iglesia el sábado, cumple con el ritual, pero vive una vida completamente apartada de Dios durante la semana. Si el pueblo tiene que sufrir las consecuencias de este error, está bien que sufra, pero no por la mano de gente peor. Porque aunque el pueblo de Dios hace cosas equivocadas, los babilonios están peor, porque ni te adoran a ti, ni te conocen a ti, hacen cosas peores. Entonces, ¿cómo permites que el malo haga justicia con el aparentemente bueno? Quiere decir, los seres humanos raciocinamos de muchas maneras, querido. Los seres humanos inventamos disculpas para justificar nuestras actitudes. Que esta mentirita era una mentirita suave. No, que yo mentí por compasión. No, pero es que yo dije, pero en realidad no quise decir. Pero esto, pero aquello. Oh, querido, el pecado para Dios es pecado. Y el pueblo de Dios estaba alejado de Dios. Ahora, el dolor venía como consecuencia de eso. Y aquí está otro asunto que tenemos que entender como el misterio del dolor. El dolor no es tan misterioso como tú piensas, querido. El asunto es que mientras vivamos en este mundo y mientras estemos alejados de Dios, pues seremos víctimas del sufrimiento, víctimas de las tragedias y víctimas del dolor. Aun cuando estemos con Dios, sufriremos porque vivimos en este mundo de pecado. Pero la diferencia es que cuando estás alejado de Dios, sientes que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios no te salva. Pero cuando estás en Él, Él te da fortaleza y te da valor para resistir el sufrimiento, para soportar las inclemencias de las circunstancias. Pero Dios no te abandona. Ahora, cuando viene el dolor y el sufrimiento para la gente que está alejada de Dios, no es porque Dios la está castigando, sino porque ellos se distanciaron, se alejaron del territorio de la bendición. Y aquí Dios les habla, pero ellos no oyen. Dios quiere salvarlos, pero ellos no tienen la actitud de aquel que se arrepiente. Porque Dios dice así: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que vivas, pero tienes que arrepentirte. Y yo estoy feliz porque estoy predicando esta noche para mucha gente que está estudiando la palabra de Dios. Mucha gente que está conociendo el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Oh, querido, el propósito del estudio de la palabra de Dios no es que cambies de religión. Apenas, suficiente. Hay mucha gente que cambia de religión, y hay mucha gente que invita al otro a cambiar de religión, pero esa persona nunca cambia de vida.
Entonces, ¿de qué vale la religión? La invitación de Jesús no es a que cambies de religión, sino a que cambies de vida. Y lógico, si cambias de vida, porque te has arrepentido, porque le entregas el corazón a Dios, lógicamente que vas a ser sensible a las enseñanzas divinas, vas a empezar a andar en los caminos de Dios y vas a terminar en la iglesia de Dios. Pero tu interés no fue solo cambiar de religión, tu interés fue cambiar de vida. Por eso mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc, y termino con esto. Dice, tú, Señor, eres un Dios santo. Habacuc entiende, cuando él ve la causa del sufrimiento de gente que está en la iglesia pero no vive el evangelio, Habacuc entiende. Ahora Habacuc, en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo de Dios, clama a Dios y le dice lo siguiente: tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Se está refiriendo a Babilonia. Tú eres nuestra roca. En ti estamos seguros, oh querido. Yo quisiera que tú entiendas que Jesucristo es tu roca. Que cuando aceptas a Jesucristo estás aceptando la protección de la roca de los siglos. Pueden soplar huracanes, venir tempestades, aparecer tragedias, enfermedades, muerte, desgracias, pero nada tocará al Hijo de Dios, y si lo toca, no lo destruirá. Nada destruirá al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está anclado en la roca de los siglos. Tu Dios es santo. Entonces, si tu Dios es santo y tú eres un pobre pecador, ven a tu Dios santo, déjate abrazar por tu Dios santo y deja que su santidad te cubra de la multitud de tus pecados. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. En este momento estás pasando por un momento difícil. Necesitas entregarte a Jesús, decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero no puedo. Estoy amarrado de vicios, de hábitos que no puedo abandonar. Tú no puedes, querido, pero Dios puede por ti. Pero lo primero que tienes que tener es la actitud de arrepentimiento, la actitud de aquel que quiere salvación, la actitud de aquel que quiere oír la voz de Dios. Y por eso te voy a hacer una invitación. Ahí donde estás, querido, dile a tu amigo que aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Agarra tu celular y manda por WhatsApp un mensaje a los patrocinadores de este evento diciéndole que tú has decidido bautizarte, has decidido unirte al cuerpo de Cristo, que tú reconoces que no puedes, pero reconoces que tu Dios es una roca, que tu Dios es santo y quieres caminar con Él y quieres vivir con Él. No te quedes sin tomar tu decisión. La decisión es básica en la experiencia espiritual, es el primer paso. Decídete. Pero si no cumplo, no te preocupes, deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes. Lo único que Dios no puede hacer por ti es decidir. Pero una vez que has decidido, Dios te dará las fuerzas necesarias para llegar hasta el fin. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración mientras tú estás tomando decisión, mientras tú estás expresando esa tu decisión. Oh Padre querido, hay miles de personas en este momento diciéndote sí, abriéndote el corazón, mostrando la actitud de arrepentimiento, reconociéndote como su Dios santo, como su roca. Y en este momento que ellos están expresando su decisión, tú toca la vida de ellos, haz maravillas por ellos, reconfórtalos, levántalos, sacúdelos, purifícalos, santifícalos. Para ti no hay nada imposible, Señor. El peor pecador puede venir arrastrando su vida de miseria. En ti hay perdón, en ti hay justicia, en ti hay santidad. Gracias por tu promesa en el nombre de Jesucristo. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando al corazón de mucha gente. El asunto es que algunos abren el corazón, algunos se rinden a los pies de Jesús,
Algunos deciden seguir a Jesús, caminar con Él, algunos deciden bautizarse, mientras que otros se quedan en el terreno de la indecisión, reflexionando, pensando. Sea como sea, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Espíritu de Dios te llama, te invita, porque ya lo dije, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entonces, queridos, vamos esta noche al estudio de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Déjenme leer. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es impresionante lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú suplicas a Dios, tu oración no se queda perdida en el espacio, tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido como estaba bajo el poder esclavizador de Egipto, clamaba a Dios, suplicaba a Dios. Todos en un momento de desesperación clamamos a Dios. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha venido hasta mí, ha llegado hasta mí. Pero no solo eso, el texto también dice, he oído su lamento. Pero no solamente eso, el texto también dice, he visto su dolor, he visto su dolor. Quiere decir, querido, que no hay una gota de lágrima que salga de tus ojos que Dios no vea. No hay un suspiro que salga de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Dios conoce tu dolor, conoce tu angustia. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Ven ahora, no le dijo ven mañana, no le dijo ven la próxima semana, ven el próximo año. Ven ahora. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder, porque he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo y yo amo a mis hijos, yo no quiero que sufran. Por tanto, ven ahora, en este momento. Quiere decir, queridos, que Dios está siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. A veces nosotros en la vida sentimos como que Dios no nos oye, como que Dios se olvidó de nosotros. Oramos, oramos, oramos y parece que nada sucede, nada cambia, la situación siempre sigue siendo la misma. Y muchos se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe en Dios. Pero cuando Dios aparentemente demora, hay que tener mucho cuidado en pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro enviaron emisarios, mensajeros a Jesús. ¿Podríamos decir que nuestras oraciones son nuestras mensajeras a Dios? ¿Que nuestras oraciones, nuestros clamores son nuestros emisarios a Dios para decirle lo que estamos sufriendo? Bueno, las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y le dijeron, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Dios ama también se enferman. Las personas a quien Dios ama también pasan por dificultades, también pierden el empleo, también pasan por momentos dolorosos. Los emisarios le dijeron a Jesús, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, cuando Jesús iba para Jerusalén, generalmente se hospedaba en la ciudad de Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos. Y Betania estaba a 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, o sea, Jesús solo necesitaba menos de 1 hora de camino, llegaba ahí y se hospedaba en Betania. Lázaro era su amigo. Y ahora que Lázaro estaba enfermo, era lógico que Jesús debiera venir corriendo para ayudarlo, pero no vino. Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió.
Y cuando murió, Jesús apareció. Tanto así que una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús, pero Señor, ahora ya para qué? Ya murió, ya acabó todo. Porque para nosotros la muerte parece que es el fin de todo. Pero, queridos, Jesús no demoró porque no amase a Lázaro. Jesús no demoró porque no le importaba a Lázaro. Jesús no demoró porque no le interesaba el clamor de Lázaro. Jesús demoró porque lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo era apenas una curación. Pero Jesús tenía preparada para Lázaro una resurrección. O sea, lo que las hermanas de Lázaro pedían era poco. Jesús aparentemente demoró porque estaba preparando una cosa mucho más grande de la que ellas esperaban. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones, nuestros clamores. No hay una lágrima que derramemos que pase desadvertida para Dios. Entonces, si Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven ahora, ¿por qué cuando tú clamas no viene la respuesta ahora? Porque tal vez Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que tú esperas. Esta noche no voy a presentar muchos conceptos teóricos. Esta noche más bien me voy a detener a contar experiencias de la vida real que muestran que Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y a responder la oración de sus hijos. Nosotros, querido, vivimos en un mundo de dificultades y de problemas. Muchos en este momento tienen un clamor que nace del corazón en el aspecto financiero, en la vida financiera. A veces, por más que te esfuerzas para que las cosas te salgan bien, no te salen bien. Entonces yo te voy a contar el milagro que Dios hizo en la vida financiera de un hombre. Yo estaba predicando en el estadio de la Portuguesa Santista, un equipo de fútbol en el Brasil. Y cuando salí de la predicación, mi carro estaba en la playa de estacionamiento, vi que un hombre venía corriendo atrás de mí. Y él me dijo, mire, usted dice que Dios nos ama, que Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de todos, pero yo no sé si creer o no creer en lo que usted me dice. Porque yo no soy miembro de su iglesia, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo no creo en Dios, o tal vez crea, pero nunca le he dado tiempo a Dios. He sido un hombre muy rico, he tenido mucho dinero. Me dijo, aquí en San Pablo yo tuve una cadena de tiendas que vendían neumáticos para carros. Yo tenía mucho dinero, tenía muchos empleados. Y pues cuando uno tiene dinero, ¿para qué Dios? Yo tuve la cantidad de mujeres que quise, fui infiel a mi familia. Por causa del dinero me volví orgulloso, prepotente, maltraté a una esposa, me divorcié, me casé con otra, la maltraté, me divorcié, me casé con 3 mujeres, tuve hijos con las 3, maltraté a mis hijos. Pues yo me sentía un pequeño Dios porque tenía dinero. Y como tenía mucho dinero, me iba a Estados Unidos a jugar miles y miles de dólares ahí en los casinos de Las Vegas. Tenía dinero, pensaba que ese dinero me iba a durar para siempre. Pero hoy día estoy en la miseria, no tengo nada. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 60 años. Y en 60 años de vida no he hecho nada, porque todo el dinero que acumulé lo perdí, lo malgasté, los desperdicié. Porque cuando vino una crisis financiera al país, por más que luché con uñas y dientes para salvar mi empresa se vino abajo. Hoy día no tengo ni siquiera casa. Vivo de favor en los fondos de la casa de un amigo. Y vine esta noche porque escuché un anuncio en la radio diciendo que Dios es capaz de escuchar la oración de sus hijos y capaz de hacer maravillas en la vida de los que creen. Y yo
he venido. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mi vida? Entonces yo le hice una pregunta. Esta noche, en el mensaje, yo hice un llamado. Yo dije, ¿cuántos quieren abrir el corazón a Jesús, venir, entregarle la vida a Jesús? Tú te levantaste, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste, abriste el corazón a Jesús. Y él me dijo, sí, pastor, yo le entregué mi vida a Jesús, pero quiero decirle ahora, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer por mí ahora? Dígame, ¿qué es lo que Él va a hacer por mí? Le dije, no sé, hijo, yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero una cosa sé, que si tú le has entregado el corazón a Dios, Dios en 5 años te puede devolver lo que tú no has hecho en 60 años. Pero ahora mira, yo tengo que salir, voy a hacer una oración contigo. Y oré con él. Y pasaron muchos años. 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo estaba un día en la ciudad de Orlando haciendo una campaña evangelística en el centro de convenciones. Cuando terminé de predicar, salí por la parte trasera del auditorio y estaba caminando al hotel, porque estaba el hotel a 100 metros del centro de convenciones. Y cuando estoy caminando para allá, siento que un hombre alto, fornido, corre atrás de mí. Y cuando llega cerca me abraza, pero me abraza así fuerte, y el hombre lloraba, estaba emocionado, lloraba. Y yo lo dejé llorar y me dijo, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no me acuerdo. Me dice, míreme bien, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no, hazme recordar, ¿dónde nos conocimos? Y él me dijo, pastor, en San Pablo, en el estadio de la Portuguesa, ¿se acuerda de mí? Yo soy el empresario que tuvo mucho dinero y que cuando hablé con usted había perdido todo, estaba fracasado, no tenía nada. Oh, le digo, claro que me acuerdo de ti. No me acuerdo así exactamente de tu rostro porque hablamos rápido, pero me acuerdo del incidente. ¿Eres tú? Me dijo, sí. ¿Y qué haces aquí en Estados Unidos? Me dice, pues yo vine aquí y le voy a contar mi historia. Le digo, acompáñame hasta el hotel. Y me fue contando la historia. Me dice, aquella noche cuando usted hizo una oración conmigo y se fue, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? Estaba parado, la gente saliendo, y de repente me acerqué a un hombre y le pregunté, ¿de qué iglesia es esta reunión? Porque yo no sabía ni de qué iglesia era. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Quién te trajo aquí? No, nadie. ¿Y cómo viniste aquí? Porque escuché un anuncio en la radio. Y él me preguntó, ¿tú no sabes de qué iglesia es esto? Esto es de la iglesia adventista. ¿Tú eres adventista? No, yo no sé nada. Y él le dijo, entonces, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y yo me ofrezco para estudiar la Biblia contigo. Y fue así, pastor, que él empezó a estudiar la Biblia conmigo. Y 3 meses después entendí, al leer Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir, no basta creer, hay que ser bautizado. Yo creí todo lo que estaba estudiando en la palabra de Dios con ese amigo, pero cuando llegó el momento del bautismo me bauticé. Pero mi vida no cambiaba, yo seguía sin empleo, seguía medio enfermo, seguía viviendo ahí en los fondos de la casa de aquel amigo, no tenía dinero, pasando necesidad, pero en mi corazón ahora había esperanza. Yo tenía la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y yo oraba todos los días, Señor, ayúdame, Señor, ábreme las puertas, ábreme los ojos. Yo no sé qué es lo que debo hacer. He gastado todo en mi vida, ya tengo 60 años de edad, un hombre con mi edad, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día, pastor, me vino la idea de venirme a los Estados Unidos. Y como yo tenía pasaporte, porque cuando tenía dinero me iba a Las Vegas a jugar, como tenía la visa, me vine aquí. Y aquí, pastor, llegué a este país con $200 en el bolsillo. ¿Para qué alcanza $200 en los Estados Unidos? En menos de una semana acabé el dinero. Pastor, literalmente comí basura para poder sobrevivir.
literalmente comí basura. Pero todos los días levantaba los ojos al cielo, de tarde, de mañana, en la noche. Señor, muéstrame la salida, muéstrame el camino. Ya no estoy solo, tú estás conmigo. Pastor, pasaba necesidad, pero ya no me sentía solo. Y le digo literalmente comí basura, porque un día recogiendo la basura de un restaurante para comer, buscando comida ahí, el gerente me vio, me llamó adentro, me dio de comer. Entonces le dije muchas gracias. Cuando terminé, él me dijo, no, gracias no, ya comiste, tienes que pagar. Sí, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero comiste o no. Sí, pero es que usted me dio, yo no le pedí, yo no tengo cómo pagarle. Entonces el hombre me dijo, no importa, toma ese balde, ese trapo, esa escoba, vas a limpiar el piso, pero tienes que pagar porque comiste. Bueno, cuando terminé de limpiar todo, le dije, bueno, muchas gracias, ahora sí ya me voy, ya pagué. Él dijo, no, ¿qué pagaste? ¿Qué pagaste? Tú trabajaste y todo trabajador merece su pago. Y agarró unos billetes y me colocó en la mano. Cuando salí afuera tenía $40 en la mano. Los primeros $40 que gané. Oh, pastor, yo le digo, han pasado 5 años. Yo no tengo empleo. Le digo, pero sin empleo, ¿cómo vives aquí? Aquí nadie vive sin empleo. Y él sonrió y me dijo, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo soy dueño de mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. Una empresa de limpieza, gano mucho dinero, he comprado una casa, tengo carros de mi empresa, tengo equipo de limpieza para mi empresa, he vuelto al Perú, al Brasil, he pedido perdón he vuelto al Brasil, he pedido perdón a mis 3 esposas, hoy día, a mis 3 ex esposas, hoy día son mis mejores amigas, he pedido perdón a mis hijos. Oh, pastor, no sé si usted se acuerda lo que me dijo en el estadio. Usted me dijo, si le has entregado la vida a Jesús en 5 años, Dios te va a dar lo que tú no has hecho en 60 años. Y pastor, hoy justamente es mi cumpleaños. La vez que hablé con usted también era mi cumpleaños. Y hoy estoy cumpliendo 65 años. Y Dios me ha dado todo lo que yo había perdido. Entonces, yo confío en mi Dios. Mi Dios fue capaz de hacer maravillas en la vida. Y cuéntenle a las personas que Dios también puede hacer maravillas en la vida de ellas. Entonces, querido, aquí está el ejemplo de un hombre en cuya vida se manifestó lo que hemos estudiado en el texto de hoy, que dijo, Dios oyó el clamor de su pueblo. Dios oyó el clamor de sus hijos. Dios está siempre listo a escuchar tu clamor. Ahora, todos quisiéramos que Dios hiciese este tipo de maravilla que hizo en la vida de este hombre, pero es que Dios hace ese tipo de maravillas. En este hombre fue de esa manera, en la vida del otro es de otra manera, en la vida del otro es de otra manera. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Yo leo en la Biblia que un día Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole carne. Dios es capaz de traer esta noche un cuervo trayendo en su pico $1,000 para resolver tus problemas. Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios y no te atrevas a dudar que Dios escucha tu clamor y que Dios ve tu necesidad. Y esto no es solamente en el mundo financiero, Dios también escucha tu clamor familiar. Te voy a contar otra historia. Estaba predicando en un estadio también en Brasil hace algunos años atrás y yo no sabía que Dios esa semana estaba haciendo maravillas. Esta misma semana, Dios está haciendo milagros y maravillas en todos los rincones, en todos los estados de este grande país de México. Allá en Brasil, un año después, me enteré de la conversión de un hombre rico, ingeniero de dibujos de la Fiat Automóviles. Los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de este hombre. Ganaba mucho dinero, tenía un buen empleo. Vivía bien en un barrio noble de la ciudad, pero era un hombre infeliz, un pobre alcohólico. Él decía que no era alcohólico, él decía que era un bebedor social. La verdad es que no había día que no bebía. Él bebía de mañana, en la noche.
Nunca bebía de caerse en el suelo, pero bebía. Llegaba ebrio a la casa, agredía físicamente a la esposa, agredía moralmente, emocionalmente a la esposa, a los hijos. Era un hombre duro. El dinero a veces hace prepotente al ser humano, lo hace orgulloso. Este hombre era infeliz. Un sábado de noche golpeó a su esposa y salió a la calle. Estaba caminando por la calle para enfriar la cabeza, sintiendo en su corazón que él no valía para nada. Él decía a sí mismo: soy una basura, no valgo nada. ¿De qué vale todo el dinero que tengo? ¿De qué vale todo lo que conquisté en la vida? Su esposa había sido reina de belleza cuando joven. Él arruinó la vida de esa mujer. Era una mujer infeliz que estaba siendo acabada emocionalmente. Y de repente, cuando el hombre estaba caminando en la calle, vio mucha gente atravesando la calle y preguntó qué hay. Toda la gente iba en dirección al estadio. Y alguien le dijo: es que hay un predicador que está predicando aquí. Y él siempre tuvo curiosidad. ¿Qué es que los predicadores hablan? Y como esa noche no estaba haciendo nada, entró. Y él me contó un año después: pastor, yo estaba escuchando ahí, solo por curiosidad, y de repente usted dijo así: tú eres un hombre a quien Dios ha bendecido. Tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena familia, pero lo estás destruyendo todo por causa del vicio que está destruyendo tu vida. Y ahí me paré. Pensé, ¿qué? Porque usted estaba hablando de mí, y a partir de ahí, usted comenzó a describir mi vida como si usted me conociera. Usted dijo: cuando llega la noche no puedes dormir, te revuelcas en la cama, te preguntas qué es lo que te falta es Jesús. Y dije: no lo voy a oír a este hombre. No, este es un hombre, no quiero más oír. Y salí. Y cuando ya estaba en la puerta del estadio saliendo, por los parlantes llegó hasta mí la voz: puedes escaparte de Dios, pero no podrás huir para toda la vida. Un día, cuando no tengas a dónde más ir, cuando no tengas más que hacer, tendrás que caer de rodillas y clamar por la misericordia divina. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y él me dijo: pastor, yo salí como un loco. Ahí corrí como un loco. Y aquí en mi oído su voz me repetía: Dios te ama, tú eres la cosa más linda que Dios tiene, pero tú estás arruinando tu vida porque has escogido tu propio camino de rebeldía. Tú nunca vas a poder escaparte de Dios, entrégate al Señor. Oh pastor, en una esquina de la calle, sin tener vergüenza de nadie, yo me arrodillé. Y ahí levanté los ojos al cielo y dije: Señor, yo soy una basura, yo no valgo para nada. He arruinado mi vida, he arruinado la vida de mi familia, pero ese hombre dice que tú me amas, Señor. ¿Cómo puedes amarme si yo no valgo nada? Y él me dijo, en el silencio, yo escuché en el silencio en mi corazón, como una voz diciendo: hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo te amo. Y esa noche me entregué al Señor Jesús. Llegué a la casa, agarré todas las botellas de whisky y las comencé a echar al vaso sanitario. Mi esposa me vio y me dijo: estás borracho. Después mañana me vas a estar echando la culpa a mí porque desapareció el whisky. Y él la miró y le dijo: no, esposa, yo no estoy loco. Yo soy una nueva criatura. Le he entregado mi vida a Cristo. Que ella me vio y me dijo: ahora sí estás loco, borracho, tal vez drogado. ¿Cómo que le has entregado la vida a Cristo? ¿Qué Cristo? Para ti no hay Cristo. Y él me dice: pastor, empecé a llorar. Le dije: esposa, perdóname. He arruinado tu vida. Eras una mujer bella, soñadora. Yo te destruí, yo te acabé, porque no tenía a Dios, porque no tenía a Cristo. Pero esta noche en el estadio yo escuché la palabra de Dios y yo me entregué a Jesús. Y mañana quiero volver al estadio y quisiera que tú me acompañes. Y al día siguiente él y la esposa fueron. Y al otro día volvieron.
Y al otro día volvieron, y volvieron la semana toda. Empezaron a estudiar la Biblia y después se bautizaron. Ese hombre había expulsado a su hijo mayor. No sabía dónde su hijo estaba. Pero ahora publicó una propaganda en uno de los mayores periódicos de San Pablo, diciendo: hijo, ¿dónde estés? Perdóname, vuelve a casa. La hija había sido expulsada porque quedó embarazada. La llamó, la buscó, le pidió perdón. Hoy día son una familia unida, una familia amada, una familia transformada, porque Dios oyó el clamor de ese hombre que estaba con el hogar destruido, con la familia destruida. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda hacer? ¿Qué clamor hay en tu corazón que Dios no pueda responder? Pero es que Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres el corazón, si tú no te rindes, si tú no te entregas a Él. Por eso, antes de hacerte la invitación de que le entregues la vida a Jesús, te voy a contar ahora no una historia de Brasil, sino una historia de México. Y es la historia de un hombre llamado Juan Martínez. Él es ciego. ¿Sabes por qué? Porque en un asalto le metieron una bala en la cabeza y a raíz de ese disparo él perdió la visión y se sintió el hombre más infeliz de la vida, ciego. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra los seres humanos, se rebeló contra todo el mundo. No quería saber nada de nadie. Ciego, ¿qué podría ser de la vida? Ciego, su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de veneno. Pero de repente recibió la carta de un hermano suyo que estaba en los Estados Unidos. Y ese hermano le dijo: hermano, yo sé la tragedia que estás viviendo. Yo sé que fuiste asaltado, que no moriste, pero que te quedaste ciego. Ahora yo quiero que tú sepas que yo estoy con cáncer. Estoy condenado a muerte. Sé que voy a morir, pero tengo gratitud en mi corazón a Dios porque yo le entregué mi vida a Jesús. Yo no tengo miedo de nada. Mientras tu corazón está lleno de odio y de rencor, entonces escucha a tu hermano que está muriendo. Ábrele tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús para que Él te cure, porque tu verdadera enfermedad no es que has perdido los ojos. Tu verdadero problema es que no tienes a Cristo en el corazón. Y él comenzó a estudiar la Biblia con el método Braille y de repente conoció a otra joven, también ciega, que por coincidencia era adventista. Y juntos empezaron a estudiar la Biblia. Y hoy día él está bautizado porque le entregó el corazón a Jesús. Dios no le devolvió la visión, pero Dios lo curó de la ceguera espiritual. Ahora, cuando Cristo venga, Él va a levantar los brazos y va a mirar al Señor Jesús y le va a decir: oh Señor Jesús, te esperé. Tus ojos, querido Juan, donde estés en este momento oyéndome, tus ojos serán abiertos. Saltarás como un cabrito, te alegrarás con tu Salvador eternamente. Pero ahora viene mi invitación para ti, mi amigo querido, en cualquier lugar del país de México donde estés, o tal vez en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que esta transmisión está llegando para diferentes países en el mundo, inclusive Japón, países de Europa, Estados Unidos, países de América del Sur. La dimensión de estos mensajes se ha extendido por todo el mundo. Donde estés, cree en el Señor Jesucristo, entrégale la vida a Él, ríndete a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor te está llamando. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una oración muy especial por ti. Gracias, Padre, por la respuesta de toda esta gente que se ha rendido a ti, que te ha entregado la vida. Oh Señor, tú eres maravilloso.
tú escuchas el clamor de tu pueblo. En todo este país hay millones y millones de personas que están llorando, están sufriendo, están pasando dramas, en otros países también. Y esta noche han entendido que tú escuchas el clamor, que tú ves las lágrimas y que tú estás dispuesto a responder inmediatamente. Entonces, Señor, por favor, yo te he pedido a lo largo de mi vida muchas veces por mí y he visto tu mano poderosa respondiéndome, pero en este momento yo no te suplico nada por mí, yo te suplico por tanta gente que en este momento está depositando su confianza en esta oración, que está clamando a ti, que está suplicándote a veces con lágrimas. Señor, extiende tu mano, toca esa vida y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Nueva semana y un nuevo año, lógicamente. 2025. Espero sinceramente de todo corazón que este año sea un año de victorias para ti. No tengas miedo de fracasar. Si el año pasado las cosas no salieron bien, no hay problema. Yo siempre digo y repito una vez más que cuando todo sale bien, en los momentos de victoria, de alegría, uno no aprende nada. Pero cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ahí paramos, reflexionamos. Y si hay que llorar, pues hay que llorar. Pero levántate en el nombre de Jesucristo, sacude el polvo de tus sandalias y en el nombre del Señor avanza. Porque este año va a ser un grande año, un recomenzar, un dejar para atrás todo lo que no salió bien y emprender nuevos desafíos, fijarse en nuevas metas, nuevos blancos y caminar atrás de ellos. Bueno, vamos a la lección número 1 para el 4 de enero del año 2025. Sabes que este trimestre primero del año vamos a estudiar sobre el amor y la justicia de Dios. Son temas interesantísimos, porque vamos a entender que el amor de Dios no está reñido con su justicia, ni la justicia con el amor. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es justicia. El título para la primera lección del año es Dios ama de pura gracia. Y el propósito de esta lección es mostrar que el amor de Dios por el ser humano es infinito, es inmensurable, no acaba nunca. Pero que ese amor no le sirve al hombre de nada si el ser humano no se apodera, no se apropia del amor de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué dice más allá de las expectativas razonables? Porque la razón no puede entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios sería entender a Dios, pero Dios es infinito, Dios es incomprensible para la mente humana. No porque quiera ser un Dios misterioso, porque no quiera ser entendido, simplemente por la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra cabecita, humanamente hablando, es como un vaso. Y Dios es como todo el agua del mar. Dime una cosa, ¿cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo podrías tú con tu mente humana entender la grandiosidad de Dios? Es imposible. Y si Dios es amor, tampoco puedes entender el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está más allá de cualquier expectativa razonable. Dios no nos ama porque merezcamos. Nadie merece el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque nos ama. Eso está más allá de la comprensión humana. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 19. Mira lo que dice. Y le respondió. ¿Quién le respondió? Dios a Moisés. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Este incidente entre Dios y Moisés sucedió después del fracaso catastrófico de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra de la santa ley de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría.
Y pues la consecuencia del pecado es la muerte. El pueblo debería morir, pero Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué Dios dice? Yo perdonaré a mi pueblo. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y yo seré clemente con quien yo sea clemente. En otras palabras, Dios no estaba derramando su amor sobre el pueblo de Israel porque el pueblo hubiese hecho algo que agradase a Dios. Al contrario, había caído en la miserable idolatría, se había colocado con los planes divinos, se había rebelado contra Dios, había desconfiado de Dios, se había entregado a ídolos de esta tierra y sin embargo Dios los continuaba amando. Es por eso que dijimos que el amor de Dios no es por merecimiento. Si has fallado con Dios, si en este momento te sientes indigno del amor de Dios, o si has llegado a la conclusión que las cosas te van mal porque estás recibiendo de alguna manera el castigo divino, saca por favor esas ideas de tu cabeza. Porque Dios te ama y no te ama porque merezcas su amor, te ama simplemente porque te ama. Porque su naturaleza es el amor y porque Él te creó un día. Él permitió que vinieras al mundo. Tú eres su hijo amado. Entonces, por favor, déjate amar, porque todo el amor de Dios no te sirve para nada si tú no aprovechas el amor de Dios. El amor de Dios, vamos a la segunda parte, es un amor no correspondido. Dios no nos ama porque nosotros le amemos, sino a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto es la historia de Oseas, que el autor de la lección de la escuela la sabática menciona. El caso de Oseas es interesante porque Dios le pidió a Oseas que se casase con una mujer impura, con una mujer de la calle, con una mujer que no era digna. Oseas no entendía, pero obedeció la orden de Dios y fue y se casó con la mujer. Y la redimió. Le dio su nombre. Pero un poco después del matrimonio, ella le fue infiel y volvió a la casa embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dijo al profeta Oseas que recibiera a su esposa. Y eso sucedió una vez y otra vez y otra vez. Hasta que Oseas no entendía qué es lo que Dios quería. Dios quería que el profeta entendiera en qué consiste el amor de Dios. Dios no ama al bueno solamente, Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes y a los desobedientes. Y ahora mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Voy a leer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vuelve? Porque el pecador se ha ido, el pecador se ha apropiado de la vida que es de Dios y se ha ido y se ha marchado. ¿Y qué es lo que ha sucedido al alejarse de Dios? Sigo leyendo el texto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado, o sea, por haberte alejado de Dios, has caído. El resultado del alejamiento de Dios es que caes. Y cuando caes te hieres, sangras, y muchas veces te sientes incapaz de levantarte, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes perdido. Sigo leyendo lo que dice Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, porque el pecado es rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión es interesantísima. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia da origen a la palabra gratis. Cuando te dan algo gratis, tú no pagas. Tú no tienes que pagar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es por merecimiento, es de pura gracia. Dios te ama porque te ama. No te atrevas jamás a dudar del amor de Dios.
Tampoco, cuando pienses en el amor de Dios, comiences a pensar en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento, para ver si mereces el amor de Dios, porque vuelvo a repetir por la cuarta vez, nadie recibe el amor de Dios por merecimiento. Y el versículo 5 dice lo siguiente, voy a seguir leyendo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es más impresionante porque cuando Dios escribió, cuando esto se escribió describiendo el territorio del desierto. Y Dios dice que Él es el rocío que cae. Y entonces el pueblo de Dios, cuando recibe el rocío del amor de Dios, florece como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oh querido, al empezar este nuevo año, recibe el amor de Dios como el rocío que cae en el desierto seco. Y por favor, en el nombre de Jesucristo, florece para una vida nueva y echa raíces profundas. Por eso, este año tiene que ser el grande año de tu vida. Vamos ahora a la tercera parte. Amor gratuito, amor de gracia, pura gracia. En esta parte vamos a ver que Dios no creó a la humanidad porque Él necesitase gente para que lo amara. Dios creó al ser humano simplemente por su voluntad, por compartir su amor, nada más. Leo lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante. Dios no creó al ser humano porque necesitara pues de seres humanos que lo adoren y que lo amen. Eso sería egoísmo. Fabricar súbditos que lo aclamen como rey. No, eso va contra la naturaleza del amor de Dios. Pero es que su naturaleza de amor lo llevó a compartir su vida. Él te entregó la vida para que la administrases. Él te entregó la vida para que fueses feliz. Y no solo te entregó la vida, sino que te entregó el manual de la vida, las instrucciones, para que te cases y seas feliz, para que tengas hijos, y que tus hijos crezcan como las palmeras a la orilla del río, para que todo lo que tu mano prospere, prospere, para que tu trabajo te rindiese. Dios te creó para ser feliz, porque te amaba, no porque necesitaba súbditos para que lo adorasen. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11 a este respecto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas palabras son palabras de los redimidos. Cuando el mundo haya acabado, cuando la historia haya acabado, cuando los redimidos hayan ido al cielo, ellos cantarán y dirán: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque creaste al ser humano solo por tu voluntad, por tu misericordia. No solo creaste al ser humano, sino todas las cosas. Ahora, aquí hay una parte que me impresiona. Dice: porque creaste a todos, no solo a los buenos. Dios creó a todos buenos, pero algunos se hicieron malos. ¿Por qué? Porque por su amor también nos creó con libertad. Y muchos, usando mal su libertad, escogieron el camino de la rebeldía. Y entonces, pues, se metieron en problemas, porque ya dijimos que el pecado te hace caer y cuando caes te hieres. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Aquí vamos a ver que el amor no obliga a nadie a recibir ese amor. El amor es entregado de gracia, pero la persona tiene que aceptar ese amor porque quiere, voluntariamente. No es obligada a aceptar el amor de Dios.
En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, se presenta la parábola de las bodas del rey. Voy a explicar un poco. En esta parábola, el hijo del rey celebra bodas y entonces el rey manda a sus súbditos a invitar a todos que vengan a la fiesta. Algunos no quieren. Entonces él manda por segunda vez. De esta vez las personas maltratan a los emisarios que llevaban la invitación. Gente rebelde, gente mala. Ahí esa parábola del amor de Dios, que invita a todos, porque todos fueron invitados, no solo unos pocos selectos. No fueron invitados solo los buenos ciudadanos, los que se portaban bien. El rey invitó a todos, buenos y malos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. ¿Pero qué pasó? Pues ellos no aceptaron la invitación. Entonces el Señor termina la parábola diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El verbo llamar en griego es el verbo kaleo. Y la palabra escogida, escogidos en griego, es la palabra ekletos, que es un derivado de kaleo. En otro sentido, este versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es que de todos Dios escoge a algunos, sino que muchos son kaleos, llamados, pero pocos son los ekletos, los que aceptan el llamado. La palabra escogidos aquí está en el sentido de los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser dado por obligación. Quiere decir, nadie puede aceptar el amor de Dios por obligación. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a la parte final de este estudio, donde se habla de la crucifixión por nosotros, con la más grande expresión del amor de Dios. Y para eso leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Dice así: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles está como sinónimo de pecadores, de gente rebelde, gente que se apartó de Dios. Porque Jesús, aun cuando éramos rebeldes, dice, Él murió a su tiempo por nosotros. Sigo leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, querido, vuelvo a repetir, si el amor fuese por merecimiento, pues nadie se salvaba. Porque el propio Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, quiere decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Quiere decir, destituidos del amor de Dios. No en el sentido de que Dios les quitó su amor, sino en el sentido de que ellos se apartaron rechazando el amor de Dios. Pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no solo ama a los buenos. El otro día una persona ya de edad se me acercó y me dice: pastor, con todo respeto quiero hacerle una observación. Yo lo escucho a usted muchas veces decir, predicar que Dios ama a los buenos, a los malos. Porque eso es lo que yo siempre digo. Mira, si tú aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si tú rechazas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Si tú crees en Dios, Él te ama. Y si tú no crees en Él, Dios también te ama. El otro día, viajando en el avión, hablé con una persona atea que no cree en Dios. Y él me decía, pues a mí Dios no me puede amar, porque yo no creo en Él. Y si si Él existiera de verdad, yo no merecería su amor porque yo no creo en Él. Interesante. Pero la verdad es que Dios ama también a los ateos.
ama a los hombres malos, ama a los perversos. Y entonces esta persona de edad me decía, pastor, pero si usted sigue predicando eso, los malos van a decir así, bueno, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor maravilloso y sublime de Dios. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Pero ese amor no te sirve de nada, a no ser que tú te apoderes de él. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 2, que es la siguiente semana. Por ahora solo quiero decirte que tú eres precioso a los ojos de Dios, que Él te ama. No te dejes llevar por la conciencia, porque tu conciencia te va a acusar, te va a decir que tú no mereces el amor de Dios. No te dejes llevar por la voz del enemigo, porque él va a susurrar a tus oídos diciendo que tú eres indigno del amor de Dios. Y en realidad todos somos indignos. Nadie merece, pero el amor de Dios no es por merecimiento. Jamás entenderemos su amor. Pero cuando te sientas herido, perdido, acabado, destruido, cuando sientas en algún momento de la vida por algún error que hayas cometido que solo mereces la muerte, recuérdate del amor precioso de Dios. Él nunca deja de amarte, pero espera ansioso que tú percibas lo que estás haciendo y te levantes y vuelvas a Él, que es capaz de restaurarte. Un abrazo, mi amigo querido, que Dios te bendiga rico. Para el 27 de diciembre, 3 días más, se fue el año 2024. Comenzamos el 25. Ahora te digo una cosa, mira, levanta la cabeza, levanta los brazos, alaba el nombre de Dios. Aunque tu corazón esté sufriendo, esté llorando, aunque las lágrimas empañan tus ojos, por la fe, levanta las manos al cielo y agradece a Dios. El corazón agradecido produce endorfinas. Las endorfinas son el alimento del alma, un tremendo anticancerígeno. Alaba el nombre de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Aunque este año la vida te haya golpeado, yo conozco varios casos de personas que han perdido seres queridos amados, de personas que este año han recibido la terrible noticia de que están con un cáncer incurable. Yo conozco personas que este año han perdido todo lo que habían construido en la vida. Pero vivimos en este mundo de miseria, de dolor, de pecado. Por eso es que todos los días tenemos que clamar a Dios porque la segunda venida de Cristo se haga una realidad. Y ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, no me hagan decir por ahí, agarran un pedazo del video y hagan decir, Pastor Bullón anuncia que el año 2025 será el último año. No, querido, vamos a ser coherentes. Pero ¿qué pasa si en este año 2025 yo descanso? Simplemente no es que anuncié que el 25 sería el final. Son las circunstancias de la vida. Es así. Entonces, comienza este año dando gloria a Dios. El próximo año es una página en blanco que Dios te da para que escribas una nueva historia. Vamos a este estudio que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y el propósito de esta lección es enseñarnos que el propósito del Evangelio de Juan es mostrarnos que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Solo que el verbo conocer a Jesús, conocer para Juan no era el conocer griego, que es teórico. Ya he repetido este concepto muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Para el griego, decir que conocía una flor tenía que ir a los libros, estudiar la flor,
tenía que ver todo lo que las enciclopedias hablaban de la flor, las fotosíntesis y esto y aquello y lo otro. Ahí decía, yo conozco una flor. Pero Juan, para decir que conocía una flor, tenía que ir al campo, tomar una flor en sus manos, oler la flor, acercarle la flor a sus ojos. Entonces Juan decía, conozco la flor. El conocer griego es un conocer teórico, el conocer de Juan es un conocer práctico, de experiencia. Y cuando yo digo que el propósito del Evangelio de Juan es que conozcamos a Jesús, no es un conocer griego, es un conocer de vida, de experiencia. Él está queriendo decir que cada día Jesús tiene que formar parte de tu ser, de tus sueños, de tus planes, de tus actividades. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de uno de los últimos incidentes de la vida de Jesús con sus discípulos. Sucedió esto en la playa. Juan 21, 4 al 7, dice así. Cuando ya iba amaneciendo, esto es interesante, era de madrugada, claro, en el contexto era de madrugada, pero también era de madrugada en la experiencia espiritual de los discípulos, porque los discípulos acababan de vivir su noche terrible. Jesús había sido crucificado. Pero la lección es que en esta vida, aunque la noche sea oscura, siempre sale el sol, siempre hay una nueva madrugada. Y vuelvo a leer el texto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y por qué no sabían que era Jesús? Porque para ellos Jesús había muerto. No sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo ellos no sabían que Jesús había resucitado? Si en el capítulo 20 ya se habló de la resurrección de Cristo. Es que, queridos, los discípulos eran duros de servir, duros de servir, duros de entender. Jesús había resucitado y ellos estaban encerrados en el aposento alto con miedo de los judíos. Cuando Jesús ya había resucitado, ya había testimonios de la resurrección de Cristo, pero ellos eran duros de entender. Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿no?, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay una cosa interesante, creo. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro era el hombre, el discípulo que más era atormentado por la conciencia. Porque te acuerdas, querido, antes de la muerte de Cristo, cuando Jesús dijo que todos lo abandonarían, Pedro, mirando orgullosamente para sus compañeros, dijo, estos tal vez, pero yo nunca, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y fue el primero en abandonarlo. El gallo no cantó 2 veces y él ya lo había negado 3. Después de eso, Judas había hecho lo mismo, solo que Judas fue y se mató. Pero Pedro, atormentado por la conciencia, él creía en el Señor Jesucristo, sabía que Jesús podría perdonarlo, pero su conciencia le decía, mira, ¿qué pasará cuando te encuentres cara a cara con Jesús? Y ahora se encontraron a la orilla del mar con Jesucristo. Él no sabía. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado en lo que estaba haciendo. Ellos habían vuelto a pescar porque pensaban que sus años al lado de Jesús no habían servido para nada. Ahora estaban de pescadores nuevamente. Jesús se apareció y les dijo, ¿tienen algo de comer? No, Señor, no hemos pescado nada, no tenemos nada. Jesús le dijo, echen la red a este otro lado, están pescando en el lugar equivocado. Ellos obedecieron hasta por cortesía y de repente ya no podían sacar pescados. Y Juan le dijo a Pedro, no, ese es el Señor. Y entonces Pedro se arrojó al mar y fue nadando porque quería encontrarse con Jesucristo. Fue en estas circunstancias que Jesús
le hizo esas 3 preguntas a la orilla del mar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. No, Pedro, ¿me amas? Señor, Pedro, piensa 3 veces antes de responder, ¿me amas? Ah, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo sé que tú no tienes motivo para creer que yo te amo porque yo te traicioné. Pero, Señor, yo te amo, tú sabes todo, yo sabes que te amo. Tú y yo podríamos decirle lo mismo a Jesús. ¿Cuántas veces le fallamos? Y su pregunta es, a pesar de todo lo que hiciste, ¿me amas? Te amo, Señor. Tú sabes todo, tú sabes que yo te amo, quiero ser lo mejor para ti. Y entonces el Señor Jesús le confía una misión. Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Protege a mi pueblo, pastorea a mi pueblo. Un hombre transformado por el amor de Dios ahora está dispuesto a servir a su maestro. Y se torna un predicador tremendo en la iglesia. La tradición, no dice la Biblia, pero la tradición dice que él fue muerto, crucificado. Y cuando estaban para crucificarlo, él dijo, no, crucifíquenme de cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Ahora este era el Pedro transformado por el poder de Dios. Pero en aquella ocasión en el mar, el Señor Jesús les enseñó otra lección y esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leo Juan 21, 20 y 22. Volviéndose Pedro, que estaba caminando con Jesús, ¿no? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuál es la lección de esta parte? Es que Pedro, que en el mar de Galilea había aprendido que solo mirando a Jesús eres capaz de andar por el agua del mar, pero que se olvidó de esa lección. Antes de la muerte de Cristo, sacó los ojos de Jesús, se hundió de nuevo en sus traiciones. Ahora, después de la resurrección a la orilla del mar, Pedro promete al Señor que lo va a seguir, que lo ama de todo corazón. Pero cuando empiezan a andar Jesús y Pedro, Pedro percibe que Juan también viene atrás. Y entonces quita los ojos de Jesús y vuelve los ojos a Juan. Y le dice, Señor, ¿y este por qué nos está siguiendo? Y ahí el Señor Jesús le dice algo que tú y yo no debemos olvidar nunca. Si yo quiero que este viva, que este muera, ¿a ti qué te importa? ¿Qué andas mirando tú a tu hermano? Tú mírame a mí y sígueme a mí. ¿Sabes cuántas veces yo encuentro gente que dice, pastor, yo creía que la iglesia era la iglesia de Dios, yo me bauticé con tanto amor, con tanta confianza, pero descubrí que la iglesia está llena de hipócritas, gente que predica y no vive lo que predica. Me desanimé y me salí. Y si Jesús estuviera vivo, te diría como a Pedro, querido, y si hay uno que vive mal, si hay un hipócrita, si hay un orgulloso, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. ¿Qué andas mirando a los hombres? Tú solo vete de la iglesia el día que yo te digo, no quiero verte más, sal de aquí. Ahí sí. Pero yo siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti. Entonces, ¿por qué tienes que andar mirando a los hombres? Esta es una lección que no podemos olvidar nunca. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora salimos un poco del mar. Ya vamos a estudiar algunos conceptos establecidos por Juan en su evangelio. Luz y oscuridad. Este es un principio de vida eterna que no podemos olvidar. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que la condenación no es un castigo que Dios te da, sino que cuando tú escoges entre la luz y las tinieblas, escoges las tinieblas porque tus obras son malas.
Porque si tú escogieras la luz ilumina tu vida y las obras malas desaparecen. Pero como tú amas más las obras malas, prefieres quedarte en las tinieblas. Te autocondenas. Esta es la condenación, que cuando recibes la luz no la quieres recibir. Te quedas en las tinieblas y te condenas. Ese es el primer concepto. Sigo leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo más tarde escribió, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión Cristo con Satanás? No hay comunión. O estás en Cristo o estás en el territorio del enemigo de Cristo. Si estás en Cristo, estás en la luz. Si estás en la luz, estás en la verdad. Pero a veces las obras de las tinieblas son más atractivas. Y es por eso que los seres humanos escogen las tinieblas. Nadie rechaza a Jesús. Lo que pasa es que escoges las tinieblas. Y al escoger las tinieblas, naturalmente estás rechazando a Jesús. Y estás entrando al territorio de la muerte. Y te autocondenas. No es que Dios te va a dar la muerte. Tú te introdujiste voluntariamente al territorio de la muerte. Esa es una lección que Juan nos enseña en sus epístolas y que que nos enseña en el Evangelio, que la repite mucho en sus epístolas. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la teología que viene de arriba y la teología que viene de abajo. Evidentemente está hablando aquí de la manera como Dios mira la vida, las cosas, y la manera como los seres humanos miramos las cosas. Leo Juan 4, 46 al 50, dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí, ese fue el primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y si tú sigues leyendo el texto, verás que cuando el oficial del rey llega a su casa, su hijo ya está vivo, está sano. Y entonces él pregunta: ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron: a tal hora. Y fue el momento en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo ya está bien. Pero ¿cuál es la lección? Este oficial del rey tuvo dos etapas en su vida. Primero, vino con su teología de abajo. ¿Qué teología? Yo creeré en ti si tú sanas a mi hijo. Su teología de abajo. Es decir, pruébame que eres Dios para creer en ti. Si no me pruebas que eres Dios, entonces no creo en ti. Yo creo en ti si me curas del cáncer. Yo creo en ti si tú me haces esto. La teología de abajo de los hombres. ¿Y cuál es la teología de Dios? Cuando el oficial del rey habla con Jesús, entiende que la vida es más que prueba. Es confianza, es creer, es fe. Y cuando Jesús le dice: ve, tu hijo ya sanó. Aunque su hijo no había sanado todavía, y aunque él no veía a su hijo sanado, creyó y fue. Pero su hijo había sanado. Había entendido la teología del cielo. La teología divina no es ver para creer. Eso es teología de abajo del hombre. La teología divina es creer para ver. Primero crees, aunque no veas nada, y después vas a ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Leo otro texto, Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
¿Qué te enseña la teología que viene de abajo? Tienes que creer, tienes que ver para creer. ¿Qué te enseña la teología que viene de arriba? Tienes que creer para ver. El oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, fue y vio. ¿Qué dice Jesús en este texto que acabo de leer? El que cree en mí, cree en mi palabra, mi Padre lo amará. Y cuando el Padre ama al Hijo, es capaz de hacer maravillas en la vida del Hijo. Pero la religión, la teología que viene del cielo es: cree en mí sin ver, obedéceme sin ver. Y te vas a sorprender con lo que Dios tiene preparado para ti. Llegamos ahora sí al fin de este estudio, hablando tal vez de lo más importante, que es la permanencia en Cristo. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los que llegan al fin. Muchos aceptan a Jesucristo, pero ¿cuántos mueren en el camino del desierto? El desierto de esta vida está llena de esqueletos de cristianos que iniciaron su experiencia con Cristo, pero que murieron, abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque tal vez su experiencia cristiana estaba basada en la teología que viene de abajo, no en la teología que viene de arriba. Leo Juan 15, 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros ramas, pero ramas que si están injertadas a la vid, si mantienen comunión con la vid, ramas verdes que producen frutos en abundancia. Cristo quiere que nosotros produzcamos frutos, pero para eso necesitamos estar injertados a la vid. No digo conectados, porque la palabra conectados da la impresión de ser algo mecánico. Injertados, vivos en Cristo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Al comenzar un nuevo año, querido, dentro de 3, 4 días, haz planes para vivir con Cristo, caminar con Cristo, trabajar con Cristo. Olvida lo que pasó. Lo que pasó, pasó, ya no puedes remediarlo. Pero puedes escribir una nueva página, una nueva historia. Yo siempre tengo la costumbre de orar con ustedes, mis seguidores, el día 31 a la puesta del sol, pero en esta ocasión yo estaré en un lugar donde no habrá internet, no habrá nada. Por eso quisiera orar contigo ahora, para que Dios te ayude al desabrochar un nuevo año. Oh Padre querido, gracias por las miles y miles de personas que me acompañan, que caminan conmigo en los comentarios de estas lecciones. Oh Señor, para muchos de ellos ha sido un año de victorias. Han alcanzado metas, se sienten felices y realizados, pero otros, porque la vida es dura, porque la vida tiene muchos baches, muchas piedras, muchas espinas, están heridos, están tristes, están sufriendo. Por favor, que tu mano poderosa toque la vida de unos y de otros. Queremos entrar a un nuevo año dentro de pocos días, pero con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, de que tú caminarás con nosotros, de que nuestra frágil mano estará tomada de la tuya, tu mano poderosa, y que los vientos podrán soplar, pero no nos podrán derribar, que las tormentas podrán caer, pero no nos asustarán, porque tú estarás en el control de nuestra vida. Cuida de tus hijos, Señor. Alivia el dolor de los que sufren. Está presente en la alegría de los que se regocijan. Enjuga las lágrimas de los que lloran. Alivia la enfermedad de los que padecen de algún mal.
limpia la mente, limpia el corazón, prepáranos para un año lleno de victorias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo querido, gloria a Dios. Chao, nos vemos. Muchas bendiciones para ti. Felicidades.